¿En qué parte? No sé, buenas noches. ¿Qué tal? ¿En qué nos habíamos quedado? Objetivos, creo, ¿no? Creo que sí, doctor. Ok. No, tenía que convertir el problema en objetivos, ¿no? Eso era un poco, ¿no? Por ejemplo, aquí no le ha puesto la utilidad metodológica, ¿no? Doctor, envié en la tarde la Y corrección. ahorita ya va a ser más Ok, difícil. sí, sí, Trabajaremos con no hay eso problema. nomás. ¿Sí? Muy bien, los objetivos. Ah, ¿no? Ok, tiene que corregir en función de los problemas, ¿no? Y no se pone uno punto, ¿no? Sino que con la indicación que hemos dado, como está aquí. Está viendo Julio, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, muy bien. Dice, ¿el presente estudio se desarrolló? O sea, ¿usted ya hizo la investigación o se ha copiado de algún lugar eso? No, doctor. No, claro, yo puedo pensar que te has copiado de algún lugar, ¿no? ¿Y en salud es así? Sí, Tampoco. sí, eso Ok. lo voy a corregir. Ok. No, estamos, pero no dice cuántos servicios tiene, por lo menos uno o dos párrafos más que diga, y tiene que hablar, si usted va a hablar de infección COVID, tendría que hablar cómo es que el hospital se ha organizado para COVID, ¿no? Tiene tantas camas de hospitalización, tantas unidades de cuidados intensivos, intermedios, bla, 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 bla. ¿Correcto? Entonces, falta completar lo que es la delimitación temporal. Lo que está ahí ya está bien, pero falta completar, ¿no? Y como, sobre todo cómo se ha organizado el hospital ahora en tiempos de COVID, ¿no? Otra vez se desarrolló, se desarrollará en futuro, porque todavía recién lo va a hacer. Muy bien. Aquí nuevamente, cuando ocurre esto, miren jóvenes, cuando hay un nuevo capítulo, termina ahí, tiene que ir a la siguiente hoja. ¿Ok? Hemos dicho, desaparecen los dos puntos, y esto es en dos, y se centra. Muy bien. Antecedentes del estudio. Wuhan. Aquí hemos dicho que es mejor que sea junto. ¿Qué año? 2021. Termina aquí diciendo cuál es el objetivo. Correcto. Luego nos dice cuál es la metodología. Y luego tenemos los resultados, ¿no? Sin embargo, miren, este resumen ya tiene una hoja y dos hojas prácticamente, ¿no? Pues ya casi tres hojas, miren, dos hojas y cuarto. Vamos a ver. Uno, dos, tres, tres y medio, ¿no? A lo más una hoja y media, digamos, ¿eh? Como máximo. Entonces hay cosas en las cuales tiene que resumir algo más. Pero es una ventaja haberlo hecho así, porque sobre eso ya sabe qué cosas puede, ¿no?
Muy bien. Entonces tiene que un poco ajustar eso. Este me parece que es el elemento base para el estudio que él va a desarrollar. ¿Correcto? Entonces va a calcular el OR, va a calcular la curva ROC. Aquí vamos a subir esto. ¿Por qué le ha puesto un guión aquí? Doctor, bueno, el, el nombre del autor aparecía así, doctor, con su guión, por eso lo consideré así. JHB, Sí, pero a ver, vamos a... Nuevamente tiene que disminuir el resumen, ¿no? Entonces sería la... Ahora, perfecto. Entonces ya tiene las observaciones. En realidad ha revisado, ha visto, por el momento sí ha excedido un poco en el resumen, pero se nota que lo ha trabajado y lo ha hecho, ¿no? Ha tratado de colocar. Ahí hay que diferenciar lo más importante de lo menos importante y uno va reduciendo. ¿Este es el título así? ¿Seguro? ¿O es identificación? Bien difícil un título con un verbo, ¿no? Pero hay que revisarlo. oh, sí, doctor, quizá lo traduje mal, doctor. Ok. Y aquí, mira, fue caracterizar las características, ¿no? Ok, doctor. Claro, pero está bien, pero mira, lo has hecho y lo podemos observar, ¿sí? Ok, doctor, muchas gracias. Entonces, una hoja y media, dos como máximo, digamos, ¿no? Pero mucho todavía, hoja y media ya está bien. Hay que saber diferenciar de lo más importante de lo menos importante, ¿no? Ok, entonces, como hay pocos estudios, él ha colocado un estudio pre-COVID, ¿no? Y claro, en su caso es válido porque se entiende que esto está en desarrollo. Mañana pasado aparecen nuevos estudios, los reemplazarán a este. Muy bien. Hasta ahí, ahora, no hay antecedentes nacionales, ¿no? No, Entonces, no que hay que asocien poner, estudios anteriores, doctor. no se encontraron antecedentes nacionales. Pero no basta con decir que no se encontraron, hay que decir qué buscadores uh, usted revisó. Y primero, con qué palabras clave y qué buscadores, ¿no? Entonces, eso tiene que estar ahí. No basta decir no hay, ¿no? Entonces, eso es como una especie de declaración jurada, ¿no? Si, por ejemplo, dice no hay y luego el asesor, el profesor revisa y sí hay, entonces eso es falsedad, ¿no? Entonces ahí tiene que poner que no se encontraron antecedentes, se utilizaron tales palabras clave y se ubicó y se buscó en tales buscadores, ¿no? Supongo que empezando con el Google Meet, el Mesh, el Dex y cualquier otro buscador.
bases teóricas, lesión renal aguda en pacientes con COVID-19, fisiopatología. Hay que evitar el uso de... Tal vez este título general sí, pero esto es lo de la fisiopatología, ya no. Es procalcitotina y su relación con lesión, pero de frente, hay que decir que es lesión renal aquí. En general, ¿qué llamamos? ¿Sí? No COVID, sino en general, ¿qué es definición renal? ¿A qué se considera? ¿Qué aspectos tienen que ver con, ¿no?, con disminución de la creatinina? No sé, pues habrá algunos criterios para definir lesión renal en general. Y luego, recién empieza a hablar de COVID, ¿no? Se supone que esto es COVID o es es de lesión renal en general la fisiopatología. Sí, doctor, es de lesión renal y COVID-19, doctor. Hubo un artículo de consenso de un grupo de investigadores, ¿no? Respecto a solo ese tema, doctor, y es por eso que elegimos. Ok, no hay problema. Entonces, tú decides hacer una definición, explicas en qué consiste, qué criterios hay para decir que hay una lesión renal aguda, ¿sí? O sea, de lo que ya se conoce, pues, históricamente, ¿no? Y qué características tiene esa definición, lesión renal aguda, y luego hablas de la fisiopatología, ¿no? Y luego hablas de la lesión renal aguda en COVID, ¿no? ¿Qué significa eso? O sea, tienes que hablar, ¿no? Habiendo aparecido una nueva enfermedad pandémica, tal, ¿no? Usualmente el cuadro es de tal tipo, ¿no? O sea, tienes que dar un panorama de lo que fue la aparición del COVID. Quiere decir que hay cuadros leves, moderados, severos, tal, y que luego habla de las complicaciones. Las complicaciones usualmente son pulmonares, también pueden ser cerebrales, y uno de ellos es la lesión renal aguda. Habla de la lesión renal aguda y recién entras a la fisiopatología de la lesión renal aguda en COVID, ¿sí? Entonces tiene que haber orden ahí. Esto no tiene por qué ver ahí. Ahora, más que esos redonditos, mejor es colocar un guión. Ese guión lo puedo otra vez pegar ahí. Correcto. Y hablo de la lesión renal COVID. Por eso que es importante hablar de la lesión renal usualmente, ¿no? Supongo que hay algunas diferencias entre lo que clásicamente se veía como la lesión renal aguda con lo que produce el COVID. Probablemente alguna particularidad, y se supone que eso se está hablando aquí. ¿Ok? Los mecanismos. Diagnóstico, no hay que... Entonces, hay que traducir esto. Igual estoy aquí. Entonces, estamos hablando de... Y luego, no sé si en esa parte está exactamente en COVID,
¿a qué le vamos a llamar lesión renal aguda? ¿Está eso? Doctor, sí, la revista de la cual mencioné, el grupo de consenso, mencionó que se va a utilizar los mismos criterios de CADIGO para definir lesión renal aguda en pacientes con Ok, COVID-19, doctor. Para hay que hablar, uniformizar los estudios, doctor. hay que decirlo, ¿no? Con claridad. Si está por ahí, no hay problema, pero si no, ¿no? Entonces hay que decir, de acuerdo al consenso, bla, 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 para el caso de COVID se utilizarán los mismos criterios establecidos porque digo, bla, 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 bla. Correcto. Muy bien. La procalcitonina. Habla de la procalcitonina, la importancia. ¿Y en qué parte está la relación de la procalcitonina en la afectación de la lesión renal? Sí, doctor, ya lo consideré hoy día, no, pero no, Ok, en la corrección, porque no pude ok, ayer. no, no hay problema. Pero digamos, Ya ¿no? encontré, doctor, la Sí, información. ok. Relación entre procalcitonina y lesión renal aguda. ¿Vas a utilizar algún instrumento, alguna cosa así? Doctor, en la literatura de asociación de estas dos variables, doctor, es un artículo de revisión. Son básicamente 4 artículos de revisión que me hablan sobre... No, no, sí, sí, no, no. Me refiero a algún instrumento. ¿Hay algún instrumento para medir el test de X, para medir lesión renal aguda, algo así? No hay, sí hay. La- Para la lesión renal aguda, la creatinina sérica, doctor. ok, no, no, pero no hay ningún instrumento. O sea, por ejemplo, ¿vas a medir el nivel socioeconómico? Sí, no. Si vas a usar un nivel socioeconómico, entonces tienes que tener un test. No es tu caso, pero si vas a hablar de depresión o ansiedad, vas a utilizar un test. A eso me refiero. ¿Hay algún test en particular que vas a utilizar? No, doctor, Ya. no puedo Pero de encontrar. todas maneras, para los que van a utilizar algún instrumento, entonces hacer revisión temática de instrumentos. ¿Sí? Claro, no es para tu caso, pero lo voy a poner aquí como una observación como parte de la revisión. Entonces, hay muchos que van a utilizar algún instrumento. Entonces, la segunda parte del marco teórico es hacer esa revisión temática de los instrumentos. Por ejemplo, si voy a utilizar el test de depresión de Beck, te voy a decir qué es el test de depresión, qué partes tiene, cómo evalúa y cuál es la clasificación final. Por lo menos unas 2, 3 hojas. Unas 3 hojas. Si voy a utilizar el test de nivel socioeconómico, igual haré una revisión del test de nivel socioeconómico. Muy bien. Vamos a ver si tus hipótesis tienen que ver con tus problemas. Y le hemos dicho que lo que tiene que hacer en ese caso es copiar los problemas de investigación. Ok. Control C, Control V. Ok. Entonces tú has optado por nula y alterna.
¿no? La nula no es un predictor, ¿correcto? Dice exactamente lo mismo. Y la alternativa es sí es un predictor, ¿correcto? Para que se note mejor que se está respetando, lo vamos a poner aquí. Perfecto, ¿sí? En general no necesitan colocar nula y alterna, ¿sí? Suficiente con que pongan esto de aquí como hipótesis de investigación. Pero Julio ha querido colocar eso. No doctor, ya corregí por la sugerencia que me dijo ayer. Ok. No, pero igual, o sea, ahora lo que pasa es que esta es la hipótesis general. Te faltan las hipótesis específicas. Entonces, la hipótesis específica es, si la pregunta es cuál es la frecuencia y características, entonces tú tendrás que decir, ¿no? La lesión renal aguda, ¿no? Se presenta en por lo menos el 3% de los pacientes hospitalizados, ¿no? Y las características, es más o es mayor en varones, en personas mayores de 60 años y con comorbilidad. Una cosa así, porque no está aquí, entonces, wow, lo vamos a convertir ya. Porque decía cuál es la frecuencia y las características. Y las características tienen que ver con las variables intervinientes. Lo mismo aquí. Hay que decir, se supone que hay niveles séricos de procalcitotina que son de riesgo para que la gente desarrolle lesión renal. Igual hay que decir aquí y responder a eso. Y aquí, bueno, decir, existe relación o asociación entre los niveles de procalcitonía y el desarrollo. Eso es más sencillo. ¿Sí? Entonces, ese es el modo como tienes que hacer la hipótesis. Nuevamente, se coloca el problema y hay que responder. Doctor, yo en la corrección que estaba haciendo consideré como características de lesión a los estadios de gravedad. Eso no tenía que ver, ¿no, doctor? Tuve estadios de gravedad. Ajá, como características. Y estaba planteando, ¿no? La lesión renal aguda es frecuente y se asocia al estadio de gravedad 1, ¿no? En pacientes hospitalizados por COVID en el salud, doctor. No, la frecuencia es en qué porcentaje. Okay. Las características tienen que ver usualmente con variables intervinientes, porque la pregunta sería, ¿en qué parte de tu problema dice, o en qué parte de tu, vamos a ver, vamos a ir a las variables, ¿ya? Ahora, si tú consideras que eso es importante, tiene que aparecer. Si no, ¿de dónde aparece por arte de magia? No hay variables. Aquí están las variables. Ok. Enfermedad, comorbilidades. Sí, por eso es que hemos visto comorbilidades. Medicamentos. Entonces tendrías que hablar
¿Sobre qué comorbilidad incluso? Es más en pacientes con diabetes e hipertensión, es más en aquellos que han recibido inhibidores del sistema renina-angiotensina, ¿sí? Pero no veo ¿qué me has dicho? Los estadios de gravedad, doctor. Ok, sabía que colocarlo, estadías de gravedad. Y eso también entraría, doctor, como variable interviniente. Interviniente, claro que sí, claro. Pero de tal manera que es tu respuesta, pues. Entonces, ok, vamos a continuar aquí. Entonces estamos en lo que pasa es que te falta desarrollar el marco. No, ya habías terminado. No, aquí está. Aquí terminaba el marco teórico, ¿no? Este es lo que hemos colocado nosotros. Y después del marco teórico, ¿qué viene? Las hipótesis y las variables, doctor. Ok, las hipótesis y luego vienen las variables, ¿no? ¿Están? Y aquí están cada variable, ¿no? Entonces, edad, ¿es género o es sexo? Es sexo, me parece que esto es. No, tiene otra connotación, ¿no? Enfermedad renal crónica. Ahora, ahí tú puedes optar, claro, diabetes 5, 6 y así sucesivamente. Todas las variables que vas. O sea, ahí la respuesta es sí, no, ¿correcto? Como está aquí. Y vas a revisar historias clínicas, ¿cierto? Por eso después todo no está en forma de pregunta. Correcto. Ahora, en el uso de medicamentos, ¿es suficiente decir si usó o no usó? ¿O es necesario los días o algo así? Eso habría que revisarlo, ¿no? Ok, doctor. ¿Sí? Habría que revisar, porque no es lo mismo que use un aminoglucósido un día y que utilice 10, ¿verdad? ¿Sí? No sé si está corticoides, etcétera. Sí, pero esta es una lista de chequeo, pues, ¿no? Y es comprensible que sea así. Luego tenemos la procalcitonina, el valor, perfecto. Y si hay presencia de renal aguda, ¿no? Entonces, aquí el instrumento no es la ficha de recolección de datos, sino esto que estás diciendo aquí, los criterios diagnósticos propuestos, es criterios diagnósticos de kidney, eso debe venir aquí. ¿Sí? O sea, ¿cómo vas a medir tú? ¿Cómo vas a medir tú si hay o no lesión renal aguda? A través de sus criterios de CADIGO. ¿Sí? Ok, doctor. ¿Sí? Por lo demás es una lista de chequeos, sí, no, sí, no, sí, no. O sea, ¿no? Y tenemos los términos, no se olviden de colocar 6 a 8 términos, los más utilizados. Para empezar, se empieza, es una definición de diccionario, de tratado, o sea, no tienen que desarrollar, es el concepto. Y tiene que empezarse con las palabras que están para empezar en el título, ¿no? Procalcitonina, lesión renal aguda, relación o asociación en los términos que utilice. Referencias bibliográficas, 1. Ayer algo habíamos visto, ¿verdad? Ok. Usualmente yo, por ejemplo, esta parte lo utilizo con las normas de Vancouver a la mano, ¿no? Cuando tengo dudas. ¿Y esto por qué está así?
Julio. Le pondré otro color. No. Soy del cienciano, pero no tanto. ¿Por qué está junto aquí eso? Doctor, porque en la revista aparece con ese mismo guión, por eso... Ok, perfecto. Es una opción que da en los últimos años de que uno pueda poner sus dos nombres, pero en la misma revista tiene que estar el guión. Si en la revista no está el guión, no tiene por qué ponerlo. Correcto. Cuando hay eso, lo que hago es voy al original, al archivo y lo verifico, ¿no? Aquí, por ejemplo, horror, horror, horror. No de Vir Valencia, ¿no? Solamente delgado, M. ¿Sí? Bien, todo. Y bueno, vamos a confiar que todo esté... En general parece que está ya bien. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Julio o cualquiera de la clase. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Doctor, respecto a los antecedentes, ¿el nombre del artículo o de la revisión, si es de otro idioma, se traduce o se pone tal cual en el idioma que lo hemos encontrado? ¿Cómo me dices? A ver. En los antecedentes, doctor, para citarlo, si tenemos un artículo de otro idioma que no sea el español, ¿se traduce al citarlo o se pone en el idioma original? Ok, originalmente podrías ponerlo en el idioma original, ¿sí? Sin embargo, en los últimos años hay una tendencia a que se traduzca. Imagínate que hayas leído en chino, ¿sí? Nadie te va a entender, ¿sí? Claro, tal vez tú hables en chino, o escribas en chino. Entonces, pero es opcional. Pues usualmente siempre y cuando sea lo del inglés, digamos que es lo usual, le pones en inglés el título. Estamos hablando del título, ¿ya? Pero lo puedes poner en una traducción. Esa es una opción que tú puedes asumir. Pero todo lo demás tiene que ser traducido. Ya, doctor, estoy bien. Gracias. No, pero está bien la pregunta. Pero sí, el título es una... Usualmente se dice que debe estar en el idioma original, ¿no? Pero cada vez hay una corriente que dice que hay que traducirlo para que se entienda mejor. No todos los jurados pueden saber el inglés necesariamente, o las personas que lo lean, etc. Pero ya es una decisión personal. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, entonces, Doctor, sí, doctor, dígame, una Roy. consultita. O sea, al momento que nos dijo que pongamos las preguntas del problema, ¿no? Sí. Tenemos que responder a cada problema específico. Para la hipótesis, claro que sí. Claro. O Hay una sea, a hipótesis cada uno. general y Ajá. hay una hipótesis específica. Si usted tiene cinco Hipótesis específicas. problemas, no, si tiene 5 problemas específicos, tendrá que tener 5 hipótesis. Ha visto que en Ya. este caso el primero solamente era algo descriptivo, pero le hemos dicho que por lo menos el 3% va a tener lesión renal aguda, ¿no? Claro, al problema general. Y No, el problema específico era el problema específico 1. ya, entonces, pero entonces si tengo 5 problemas específicos, tendría que tener 5 hipótesis Específicas. específicas. Ya, Además de la y una, hipótesis general. Exactamente. ya, doctor, ya. ¿Alguien más? Ok, voy a revisar mi... Doctor, una consulta. En el, La escucho. doctor, como nos puso en el ejemplo del compañero, ese 3%, o bueno, la suposición que estamos sacando, ¿lo hacemos en base a los estudios previos? Ok. ¿O es un estimado que nosotros Se hace, consideramos? vamos a ver.
Primero, uno toma de base lo que ha visto en los estudios previos. Pero dos, se supone que Julio Aarón ya ha ido al hospital o ha averiguado con quienes ven estos temas y les ha preguntado más o menos y ha explorado sobre qué porcentaje. Idealmente, si no hubiese este tema del COVID, él tenía la obligación de haber ido al hospital, revisar historias, conversar con los médicos tratantes del servicio para tener una idea de cuánto esperaría en términos de una frecuencia o prevalencia de enfermedad renal, ¿no? Es probable que tal vez esa información lo tengan los nefrólogos, ¿no? Entonces, tal vez conversar con ellos, ¿no? Porque ellos pueden saber cuántos han tenido, cuántas personas con lesión renal han hecho interconsultas y luego averigua uno cuántas de las personas han sido hospitalizadas por COVID y uno saca su relación, ¿no? Pero más que los estudios previos que nos ayudan a aproximarnos, es observar la realidad, ¿no? Entonces ahí es donde surge la hipótesis. Dado que estamos en tiempo de pandemia, por el momento uno puede fijarse en base a los estudios previos, ¿no? Pero idealmente lo que se espera es que tal vez en el tiempo uno vaya ajustando esa cifra, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No hay ninguna. Entonces, sí, dime, Cianet. Doctor, respecto a la definición de términos, ¿esos también tienen que ir citadas en la bibliografía? Claro. Por ejemplo, si pone lesión renal aguda, ¿no? Si pone procalcitonina, si pone eso, entonces ese término se supone que va a sacar de un libro, de un texto, y tiene que tener su referencia bibliográfica. A ver, Cianet, dígame el título de su investigación. Características del uso de fórmula infantil en la unidad de neonatología de los 3 hospitales de la ciudad del Cusco. Ya, o sea, ¿cómo? A ver, disculpa. Características del uso de fórmula infantil en la unidad de neonatología de los 3 hospitales de la ciudad del Cusco. Ok. Uso de fórmula infantil o fórmula infantil, ¿no? Se supone que ese término lo has utilizado, es el primer término que has definido en la fundamentación o en lo que es el planteamiento del problema, ¿correcto? Sí. Ok. Sí, se supone que aquí en la definición de términos básicos debe ser el mismo, no puedes colocar otro, porque se supone que en todo momento tú estás utilizando el mismo concepto para decir que es fórmula infantil. Ok, pero no es que tienes que colocar otra definición u otro número, no. Tienes que seguir manejando la misma definición. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Más preguntas? Doctor, la definición de términos, más o menos en cuántas hojas o no recuerdo cuánto era. 6 a 8 términos. No 5, no 9, 6 a 8. Y no hay, digamos, en cuántas páginas, en cuántas líneas. Dime el título de su investigación, Raylit. Factores de riesgo de retinopatía diabética en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el Hospital Regional del Cusco. Ok. Entonces ya tienes ahí retinopatía, diabetes tipo 2, tienes factores de riesgo, ya tienes 3 ahí, ¿no? Y luego escoges los más importantes que tú consideres para el desarrollo. Entonces se supone que cuando tú pones a retinopatía diabética hay una definición en el libro, en el tratado, ¿sí? Entonces es como cuando tú ves asma, definición,
Y esa definición pues no es corta, ¿sí o no? Entonces, por eso se dice que esta definición de términos básicos es una definición de diccionario o de tratado, ¿no? Entonces, hay que colocar eso. En algunos casos es más corta, en otros casos es más larga, pero ojo, no es que tiene que desarrollar qué es la retinopatía diabética, porque eso ya lo ha desarrollado ¿dónde? En el marco teórico. ¿Ok? Estamos... ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Una consulta. En los antecedentes, cuando se coloca el nombre y el apellido de los autores, ¿tiene que ir solo uno o cuántos autores como mínimo? Normas. ¿Cuántos? Revise normas de Vancouver, no le voy a decir. Ha tenido el tiempo para leer normas de Vancouver, ¿no? Se supone que además le han enseñado. No, doctor, me refería en antecedentes, no en la bibliografía, en antecedentes. Igualito. Tanto en las referencias bibliográficas como en esto, hay un número permitido, ¿no? Entonces, no hay que dar pescado, hay que aprender a pescar. Entonces, revíselo y va a aprender y se va a acordar mejor porque le va a costar un poquito. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más? Ok. Me dijiste reunión de estudiantes y docentes, ¿no? El día... Lunes, doctor. Lunes. Ok, entonces el examen va a ser 6 y 10, ¿correcto? Los trabajos a más tardar tienen que ser enviados el día domingo. 11 de la noche, 59 segundos, o 59 minutos. No, bueno. Vamos a ponernos metas claras. Entonces, le alcanzan toda esa información al domingo hasta las 10 de la noche. Y a las 11, nuestra delegada nos está enviando en un Google Drive con carpetas por cada alumno, donde debe estar el proyecto, el PowerPoint, tiene que estar la carpeta donde están todas las referencias bibliográficas y todo lo que está establecido en el sílabo de acuerdo a lo que tienen que presentar y hacer. De todas maneras, yo el día de mañana, en la tarde, en la noche, les voy a enviar un resumen de todo lo que debe contener este envío. Pero eso en realidad ya está en el sílabo y en las indicaciones que previamente les hemos dado. Pero le voy a mandar para recordarle de qué se trata. Entonces, hasta las 10 de la noche del domingo, le envían a la delegada. Ella tiene un tiempo para organizarlo y luego me lo envía al Google Drive de la universidad. El profesor no va a recibir ni va a considerar envío personal. Así que tomen las previsiones del caso. ¿Alguna pregunta más? Doctor, teníamos entendido que la entrega era el lunes. ¿Es posible ¿Hasta qué hora? Hasta el mediodía? Ya, no hay problema. No hay problema. Está bien, doctor, y hasta yo se lo... Al mediodía, y entonces me lo envías a Yo lo las 3. organizo en carpetas, doctor. Exacto, sí, no hay problema. Si ese es el acuerdo, ya no hay problema. Sí, estuvo en el sílabo. No, por eso. Si ese es el acuerdo y está ahí, hay que... ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna duda? Muy bien. Si eso es todo. Uy, pues ya he olvidado mi asistencia también ya. Muy bien. Eso es todo por el día de hoy. That's all. Pueden ir en paz. Que la fuerza los acompañe. Muy bien, jóvenes. Ya nos vemos. Hasta luego.
Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta el lunes. Gracias, doctor.